Entre Escrituras. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Bienvenidos a mi podcast Entre Escrituras. Muy feliz y contenta de estar con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre, obviamente, el manual de Ven Sígueme y la clase correspondiente a esta semana. Esta semana es del 23 al 29 de marzo y tiene como título Me he acordado de mi convenio. Un título súper maravilloso que vamos a empezar a desglosar. Les recuerdo que nosotros nos dan ciertos capítulos de las escrituras para poder estudiarlos en la semana. Entonces, los versículos o los capítulos que nos han pedido que leyéramos esta semana es Éxodo del 1 al 6. Ya terminamos la semana pasada de leer Génesis. Espero que todo el libro de Génesis les haya traído como una bonita enseñanza y unas bonitas reflexiones, y que esa palabra que ustedes han podido leer en Génesis, en todo el libro de Génesis, ustedes puedan atesorarlo en su corazón, porque las escrituras son para eso. Las escrituras no son para nosotros leerlas y que ya se pasó, ya no se aprende nada, no me quedó ninguna enseñanza. No, las escrituras son para atesorarlas. Por eso es que se nos dice que las escudriñemos, porque al escudriñarlas el Padre Celestial, el Espíritu Santo, nos habla nuestra vida y trae una enseñanza. Entonces, les motivo a que ustedes puedan leer las escrituras con de verdad, primero, un espíritu de oración, para que puedan ser revelados todas las cosas que el Padre quiere que nosotros sepamos. Entonces, como siempre, yo recomiendo leer los capítulos que nos dicen en el Ven Sígueme en toda la semana, ¿sí? No leerlos todos en un solo momento. ¿Por qué? Porque debemos escudriñar, debemos investigar, debemos poner atención y cuidado a las cosas, a las palabras y todo que se dice allí. Entonces, por ejemplo, esta semana son 6 capítulos que teníamos que leer. Yo los divido. Entonces, yo divido 2 un día, 2 otro día, 2 otro día, y esos días yo me dedico a estudiarlos a profundidad. Bueno, entonces, vamos a continuar. Antes de continuar, les recuerdo que se suscriban a mi canal, que le puedan dar me gusta y que puedan compartir este espacio con otras personas que ustedes sienten que lo necesiten. Continuamos. ¿Cuál es el plan de siempre nosotros del estudio del Ven Sígueme? Leer cada cosa que está dentro del manual y desglosarlo un poco. Ustedes en sus casas, pues obviamente leen, indagan y estudian todo esto, pero sí es importante siempre como una ayuda. Ok, vamos a leer la introducción de esta clase. Esta clase es muy bonita, es muy interesante porque nos habla de Moisés. Recordemos que Moisés fue la persona que guió al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿sí? Pasaron muchas cosas y aquí se nos cuenta, en los primeros capítulos del Éxodo, se nos cuenta que ya pasado el tiempo de José, muere José, y pasó un tiempo para que hubiera personas nuevas, pues, si me entienden. O sea, es como pasó un tiempo y llegó otro faraón que no conocía a José, que no conocía nada, y entonces las reglas cambiaron. ¿Qué pasa? Pasaron muchísimas cosas en ese momento, y era que este faraón como que no quería a este pueblo porque los veía como que muy buenos o muy robustos, muy fuertes, y lo que quería era como deshacerse de ellos y que no engendrara más, ¿sí? Que no tuviera más hijos, que no se reprodujeran ni mucho menos.
Entonces, ¿qué hizo ese faraón? Bueno, quería como que ya que no existiera ningún niño varón entre su pueblo para que pues no, cuando creciera, como que no se fueran contra él, porque ese era como su miedo. Bueno, pasaron muchas cosas, nació Moisés, los padres de Moisés escondieron a Moisés por 3 meses, luego lo colocan en una canasta, lo lanzan al río. Ustedes saben ya lo que viene luego porque lo recogen. Y bueno, pasaron todas estas cosas. Luego pasó 40 años para que Moisés saliera a ver a sus hermanos, lo dicen las escrituras. Él creció como una persona egipcia. Él no creció con las costumbres de los hebreos, de los israelitas. No, él creció como un egipcio. Pero cuando tenía 40 años, dice las escrituras, que él salió a ver a sus hermanos, que fue cuando vio que estaban tratando mal a uno de ellos y bueno, pasó lo que pasó. Luego él le tocó huir del pueblo y estuvo en el exilio un tiempo, donde se casó, tuvo hijos, donde todo esto, y luego el Señor lo llama para que vaya a Egipto a liberar a su pueblo. Pero Moisés tenía unas características que podemos conversar, ¿sí? ¿Qué características tenía él? Moisés se sentía menos, no sentía que merecía el llamado que Dios, que Padre Celestial le estaba haciendo, porque él se sentía con muchos defectos, ¿sí? Nosotros siempre nos sentimos con defectos, de hecho tenemos defectos, somos personas que no somos perfectas, pero para el Señor sí lo somos, y el Señor no ve la imperfección de nuestro cuerpo, no ve, sino Él ve lo importante de nuestro espíritu. Si usted está espiritualmente preparado para algo, Dios lo va a mandar. Así usted no sepa hablar, así usted no sepa hacer muchas cosas, Dios lo va a preparar en el camino. Pero Dios no ve lo físico, Dios ve lo espiritual. Entonces Moisés, de pronto él decía, yo soy tartamudo, yo esto, yo lo otro, y decía una cosa y decía la otra, y el Señor, pero tranquilo, que yo te voy a ayudar. Y él seguía, pero es que esto, pero es que lo otro, pero tranquilo. Y Dios tuvo una paciencia con él y lo decía tranquilo, tranquilo, hasta que llegó un momento donde le dijo, yo soy yo. Yo soy el gran yo soy. Cuando llegues allá, dile que te mandó yo soy y no sé qué más. Y esto nos da la enseñanza de que de verdad muchas veces Dios nos llama al que tiene muchos conocimientos. Dios llama al que de pronto tiene poco, pero tiene un espíritu consagrado a Él. Entonces, este es como un resumen de los 6 capítulos que leímos de Éxodo. Así que vamos a leer la introducción del Ben Sígueme, ya vamos a empezar a desglosar un poco. Dice así: la invitación a vivir en Egipto salvó a la familia de Jacob. No obstante, tras cientos de años, sus descendientes fueron esclavizados y aterrorizados por un nuevo faraón que no conocía a José. Habría sido natural que los israelitas se preguntaran por qué Dios permitía que le sucediera eso a ellos. Su pueblo del convenio. Se acordaba él del convenio que había hecho con ellos. ¿Eran ellos todavía su pueblo? Estas eran como las preguntas que se hacía el pueblo. ¿Podía ver él lo mucho que estaban padeciendo? Es posible que haya ocasiones en las que te plantees preguntas similares. Tal vez te preguntes, ¿sabe Dios por lo que estoy pasando? Escucha mis súplicas de ayuda. La liberación de Israel de Egipto contesta esas preguntas con claridad. Dios no olvida a su pueblo. Él recuerda sus convenios con nosotros y los cumplirá en su propio tiempo y a su propia manera. El Señor declara, os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo soy Jehová vuestro Dios, que os saca de debajo de vuestras pesadas cargas. Y esto lo dice en Éxodo 6, del 6 al 7. Esta es la introducción.
Entonces aquí nos deja claro que Dios no se olvida. Muchas veces nosotros pedimos algo y yo creo que esto pasa mucho porque somos humanos, somos personas y a veces nosotros oramos a Dios y pedimos algo encarecidamente y vemos que Dios no contesta. Y pasa un tiempo y no contesta, y pasa un tiempo y no contesta. Pero quiero decirles algo, todo es al tiempo de Dios, todo es a su tiempo, mire, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué, Dios ya tiene todo estipulado. Dios va a contestar esa oración que tú estás buscando, que tú estás haciendo de corazón. Dios la va a contestar, pero la va a contestar no a mi manera, no a mi tiempo, sino al de Él, que es perfecto. A veces nosotros pasamos por circunstancias, por muchas cosas y pedimos ayuda al Señor y queremos que las cosas lleguen así, rápidas. No, es a su tiempo. Pueden ser rápidas, pueden ser lentas. Es al tiempo de Dios y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Solo, bueno, sí podemos hacer algo. Podemos seguir orando, seguir leyendo las Escrituras, seguir confiando en el Señor, teniendo fe en Él. Eso es lo que debemos hacer en nuestro proceso. Debemos seguir confiando en el Señor. Porque de nada nos sirve ver que no nos contesta y empezar a desobedecer y a decir que Dios no existe. No. Entendamos que las cosas son a su tiempo y en su momento. Dios no olvida sus convenios. Dios no olvida aquellas cosas que te ha prometido, solo que es a su tiempo y tenemos que ser pacientes. Vamos a comenzar con los puntos claves del ven, sígueme, y el primero es: Dios puede obrar por medio de mí para cumplir sus propósitos, como lo hizo con Moisés. El propósito del Señor era liberar a su pueblo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Utilizó un instrumento que fue Moisés para eso. Entonces, nos dice, ¿qué te llama la atención de las mujeres descritas en Éxodo 1 y 2? ¿Cómo ayudaron a cumplir el plan de Dios para su pueblo? ¿Qué te enseñan sus esfuerzos sobre el servicio de la obra de Dios? En estos libros nosotros tenemos a varias personas, a varias mujeres que mencionan. En eso pues mencionan a las parteras, menciona a la mamá de Moisés, menciona a la persona que lo rescató, a la hermana de la mamá de Moisés, mencionan varias mujeres. Ahora bien, leyendo estas cosas, ¿qué nos enseñan esas mujeres? A mí me enseña obediencia y fueron usadas ellas también para cumplir un propósito, porque si no hubiese estado Moisés, no hubiese nacido, no hubiese crecido y no se hubiese cumplido. Entonces, obediencia, que Dios nos utiliza. 2. Este fue muy corto. 2. Jesucristo es mi libertador. Antes de empezar a leer Éxodo, podrías pensar en alguna dificultad por la que estás pasando, algo de lo que esperas que el Señor te libere. ¿Qué palabras y frases de Éxodo del 1 al 3, los capítulos completos, se comparan con el cautiverio espiritual u otras cosas que afrontamos en la actualidad? Observa también la forma en que los hijos de Israel procuraron ser liberados y cómo respondió el Señor. Y pregunta, ¿de qué modo ha descendido para liberar el Señor? Para librarte a ti el Señor. ¿Cómo procuró el pueblo de Israel ser liberado? Cuando nosotros leemos, nos enseña que ellos oraron y clamaron al Señor y Él escuchó su súplica. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nosotros pasamos por una circunstancia? Orar al Señor para que Él nos libere, para que se haga su voluntad y para que nos ayude. Mire, hermano, la oración del justo puede mucho y lo testifico de que si nosotros hacemos una oración por una dificultad, el Señor la va a contestar. Lo testifico de todo corazón porque yo estuve pasando por unos momentos difíciles y el Señor me ha ayudado en gran manera gracias a que primero he permanecido firme con Él y he hecho mis oraciones y Él me contestó.
Entonces, aquí está, de qué modo ha descendido el Señor para librarte de las cosas pues que te han pasado. A lo largo del libro de Éxodo también podrías notar algunas similitudes entre Moisés y Jesucristo y citan algunas cosas. Por ejemplo, habla sobre cuando Faraón manda a que no hubieran, no, o sea, como que mataran a todos los varones. Y en el tiempo de Jesús también sucedió que se enteró Herodes que iban a ser un rey y mandó matar a todos los niños pequeños. Entonces, esta puede ser una similitud. Sin embargo, aquí tenemos varios versículos bíblicos de la Biblia y del Antiguo y Nuevo Testamento donde podemos comparar cuáles son las similitudes de ellos dos, que les invito a que por favor lo lean. Punto número 3. Puedo mostrar reverencia por las cosas y lugares santos. Esto lo habla por la parte donde Moisés ve la zarza ardiendo y él en modo de reverencia se quita el Padre Celestial le pide que se quite las sandalias porque el lugar que estaba pisando es santo. Y cuando él supo que era Dios, él quiso taparse para no verlo. Entonces, él tuvo reverencia ante esa situación, ante ver a Dios. Entonces, ¿recuerda alguna ocasión en la que algo te llenó de asombro y te maravillaste? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo describirías las emociones que sentiste? Es como Moisés, él se maravilló, se sorprendió de lo que estaba viendo, porque cuando él ve una salsa que no se consume, él dice como que yo voy a ir a ver, o sea, se asombró, ¿verdad? Con esto presente, lee Éxodo 3 del 1 al 6 y pregunta, ¿qué te impresiona sobre la experiencia inspiradora de Moisés? ¿Qué hizo Moisés para mostrar reverencia por Dios? Ya lo hablamos hace ratito. ¿Qué relación ves entre sus acciones y la reverencia por las cosas sagradas? Él tuvo reverencia. Nosotros debemos ser reverentes ante las cosas del Padre Celestial, ante todo lo que es sagrado. Cuando vamos a la capilla debemos ser reverentes, debemos enseñar a nuestros hijos a guardar la reverencia. Hay lugar para todo. Hay parques para jugar, hay cines para ver, hay muchas cosas que es para otras cosas. Cuando nosotros vamos a una sacramental, vamos a buscar de Dios, a renovar nuestros convenios y a guardar reverencia. Entonces, tanto nosotros como nuestros hijos deben saberlo y debemos enseñarlo. Y no solo enseñarlo, sino de hacer ejemplo de ellos. Por ejemplo, el día de reposo, debemos ser reverentes ante el día de reposo. Si le decimos a nuestros hijos no se juega el día de reposo, yo no debo jugar. Entonces, estas cosas son las que debemos hacer. La lectura de estos versículos podría inspirarte a pensar en las cosas y los lugares santos en tu vida. ¿Por qué son sagrados para ti? ¿En qué se diferencia la forma en que los tratas de cómo tratas las cosas que son comunes? O sea, ¿cómo tratas tú las cosas espirituales y cómo tratas tú las cosas comunes? ¿Qué diferencia hay? Para ayudarte a reflexionar, podrías consultar la sección titulada Recordar las promesas del mensaje del elder David A. Bednar, que está buenísimo y no lo voy a leer aquí por tiempo, pero de verdad espero que lo lean. También podrías cantar o escuchar un himno que te inspire a maravillarte tal como asombro me da. Este himno es maravilloso y desde que yo conozco la iglesia y escuché este himno me ha encantado. De verdad, cuando nosotros vayamos a leer la escritura, acompañémonos con un himno. Cuando vayamos a leer el Ven, Sígueme y siempre hay como un himno sugerido, escuchémoslo. Y medita sobre qué es lo que te maravilla a ti del Evangelio. Ese himno es muy bello porque dice que, o sea, ¿cómo pudo Jesús bajar de la cruz por mí prácticamente? Entonces, wow, de verdad que ¿qué es lo que nos maravilla del Evangelio? Nos maravilla muchas cosas.
Por supuesto, aun cuando hayamos tenido experiencias espirituales maravillosas, existe el peligro de actuar frecuentemente demasiado a la ligera en cuanto a las cosas sagradas. ¿Cómo evitas que suceda esto? Estos son dos mensajes que abordan este problema. Elige uno y busca declaraciones que te ayuden. Y tenemos dos mensajes que nos invitan a leer. Número 3. Bueno, creo que es el 4. Dios da poder a quienes Él llama a hacer su obra. Lo había dicho, que Dios al que llama capacita. Hoy en día nosotros vemos a Moisés como un gran profeta y líder. No obstante, él no se veía a sí mismo de esa manera. Cuando el Señor lo llamó en un principio, a medida que leas Éxodo de 3 al 4 es una lista de las preocupaciones de Moisés y la forma en que Jehová respondió a cada una de ellas. ¿Qué encuentras en estos capítulos que puede inspirarte cuando te sientas poco capaz? ¿En qué ocasiones has visto que Dios te ha dado poder a ti o a otras personas para hacer su obra? Importante, maravilloso, de verdad que Moisés dijo tantas cosas y puso tantas excusas y el Señor tuvo tanta paciencia y decirle, ya va, tú eres capaz, ya va. Mira, el Señor siempre nos va a decir, tú eres capaz. El Señor siempre va a estar ahí alentándonos y decirnos, tú puedes, sigue adelante. A mí me ha pasado que mi llamamiento a veces yo no me siento competente o que siento que mi llamamiento no es importante, pero el Señor siempre me recuerda que cada cosa que hacemos para su obra es importante. Así que no nos sintamos menos. Los propósitos del Señor se cumplirán en su propio tiempo. No hay más nada que decir. Puede ser desalentador cuando nuestros esfuerzos sinceros por hacer el bien no parecen funcionar, cuando tratamos de hacer la voluntad del Señor, pero no vemos los resultados que esperábamos. Para conocer una experiencia similar que tuvo Moisés, lee Éxodo 5, 4 al 9 y del 20 al 23. Ahora pregunta, ¿cómo ayudó el Señor a Moisés a superar sus sentimientos de desánimo? ¿De qué modo te ha ayudado el Señor a persistir en hacer su voluntad? Este es el último punto del manual Ven, sígueme, porque ya viene la sección para niños. ¿De qué modo te ayuda el Señor a persistir en hacer tu voluntad? ¡Wow! Son preguntas de verdad muy profundas que nosotros en nuestro estudio debemos hacérnoslas. Meditar en ellas, porque nos hace pensar en qué momento el Señor me ha ayudado, en qué momento esto, en qué momento aquello, cómo yo veo. O sea, es importante siempre hacernos preguntas a la hora de estudiar y responder esas preguntas que nos dice allí el manual. Esta es una clase maravillosa, es una historia espectacular de paciencia del Señor por nosotros y bueno, muchas cosas maravillosas que podemos aprender de esta historia de Moisés. Así que no nos desanimemos, no nos sintamos menos, porque el Señor sabe nuestro valor y Él sabe de lo que nosotros somos capaces. Si Él te da un llamamiento, es porque Él sabe que tú eres capaz de llevar ese llamamiento. Si el Señor te da una responsabilidad, es porque Él sabe que tú eres capaz de cumplir con esa responsabilidad. Así que ánimo, sigamos adelante y atesoremos estas palabras en nuestros corazones. Y todo esto lo dejo en nombre de Jesucristo. Amén. Nos vemos entonces en una próxima semana, una próxima clase. De verdad espero que les haya gustado y que ustedes sigan meditando en sus hogares todas estas cosas maravillosas. Nos vemos en el siguiente episodio.